Sí, fíjense que los quiero invitar porque hay un tema que a mí me gustó mucho. Si tienen oportunidad, por favor. El maestro aquí tuvo al padre Cuaresma, Ah, sí, ¿verdad? a Manuel Jiménez. Manuel Jiménez. Porque va a hablar del latín para abogados. Se llamó la plática, y así le pusieron, curso básico de hermenéutica y latín. Y latín jurídico. Y latín jurídico. Esto Sí. estuvo, maestro. Está muy interesante. También. Inicia aproximadamente como el 29 de agosto. Y pueden llamar, por ejemplo, al teléfono. Yo los quisiera convocar a que nos hablen al teléfono 33 21 06 46 82. Voy a repetirlo. 33 21 06 46 82 para que soliciten mayores informes. Sí. Porque igual puede ser presencial o también puede ser de manera virtual. Pero es muy interesante la hermenéutica jurídica y el latín jurídico para entender como abogados todas estas palabras que de manera consuetudinaria estamos nosotros hablando. Por ejemplo, pacta sunt servanda, ergo, verbigracia, que son palabras técnicas de los abogados y que debe de permitir una cultura general, pero también el lenguaje, el manejo de nuestro lenguaje y de la hermenéutica jurídica, que tiene que ver con desentrañar la interpretación de las normas que se expiden. Esto es muy importante. No, y el padre lo fue muy claro, me gusta su forma de dialogar porque, bueno, recordemos que estamos en este café y que él es muy regalado, muy regalado. Y fíjense, también pueden encontrar este link en donde vino la maestra Gracia. Gracia para hablar de justicia alternativa. La oratoria, una herramienta de comunicación efectiva. Es importante que lo comentemos el día de hoy para todos los que estudiamos esta profesión tan amplia, tan completa. Porque la oralidad está ya en todas partes. Entonces, el derecho oral requiere de la presencia, asertivos, ¿verdad?, de la presencia del abogado. Y de la construcción del discurso lógico. Sí, porque en la medida que nosotros tengamos esta seriedad, esta seguridad ante los tribunales, las autoridades jurisdiccionales, para que en derecho hablado, claro, digamos así, la oratoria del derecho, seamos convincentes. Y para esto, pues la verdad es no solamente yendo a la escuela o a un curso. Y yo los invito para que el maestro muchas veces ha lanzado gratis, sí, maestro, yo lo he visto, invitación para que entremos a cursitos de estos, claro, de la oralidad, de la oratoria del derecho, de la forma de cómo decir las cosas para convencer. Pero que además, dicho sea de paso, quienes están viendo este programa, sí, que lo comenten. Yo vi el programa donde estuvo la doctora Berta Esparza. A mí me interesa el curso de oratoria o me interesa el de latín jurídico. Con mencionarlo a los teléfonos del IDEC, tiene beca académica al 50%. ¿Beca al 50%? Beca al 50%. Por favor, ya lo logramos el día de hoy. Por favor, todos aquellos que vean que hay cursos de esta naturaleza, ya tenemos el 50%. Miren ustedes, podemos estar platicando, el maestro y yo en un café, pero en la oratoria lo que se requiere es que usemos toda la información que nosotros tenemos dentro, lo que leemos, lo que vamos nosotros aprendiendo y subrayando en cada libro, en cada ley, en cada criterio jurisprudencial, para que nosotros de aquí vayamos abrevando en el derecho, pero luego saberlo utilizar. Entonces diríamos que es, yo les digo a mis compañeros alumnos en la escuela, es como un puerquito de esos que compramos para ahorrar. En la medida que le vayamos depositando información, que vayamos leyendo, teniendo lecturas, va a ser importante. ¿Por qué? Porque todo esto por dentro nos va a nutrir. Porque miren ustedes, cuando van a estar ante las autoridades jurisdiccionales para en la oralidad del derecho hacer valer un derecho, pues entonces tienen que tener una forma de hablarlo. Claro, el lenguaje corporal es importantísimo. El lenguaje corporal,
la seguridad que tú tienes, aunque por dentro nos tiemblen los piecitos como a mí ahorita, ustedes debemos nosotros demostrarnos seguros, hablarlos, tener un movimiento en donde nuestro cuerpo no estemos diciendo, sí, decía la maestra Gracia en una de las clases, decía que tenía un maestro que decía, los ríos que cruzan el pantano, y hacía con la mano hacia arriba. Pues como los ríos, si los ríos están abajo. Entonces, es importante que cuando nosotros hablemos, convenzamos a nuestro cliente. Hasta para pedir un permiso, vean ustedes. Hasta cuando en la pareja se está hablando una situación en donde puede ser felicidad, pero no todo es felicidad, maestro. Les quiero recordar una vez más el teléfono a donde nos pueden llamar para interesarse en este curso. De descuento. Claro, al 33 21 06 46 82. Por favor, márquenos, digan que escucharon este programa, que están interesados en el curso básico de hermenéutica y latín jurídico, o bien en el de oratoria para abogados. Eso es muy importante, que la gente en formación, o los que ya estamos formados, sigamos estudiando y capacitándonos en esto que es el arte de la palabra, pero también el entender que el latín jurídico nos va a permitir encontrar la fuerza de las palabras en sus propias etimologías. Nosotros hablábamos con el padre Cuaresma, que así lo conocen a José Manuel Jiménez, porque es un experto en latín, y hablábamos de que la palabra humildad viene de humus. Humus es tierra, y en la tierra se encuentra la fertilidad, pero él agregaba, no solamente en eso, Guillermo, también de la palabra humus viene humano, y cuando uno es humano es que debe de comportarse precisamente con una sencillez, pero cada fuerza de las palabras tiene una carga emocional en su etimología que nosotros la debemos de utilizar correctamente, porque dice el filósofo Wittgenstein, la fisura del derecho se encuentra en su propio lenguaje. Ahí es cuando no nos comprendemos, no nos entendemos en la propia utilización de nuestro lenguaje en una palabra mal empleada. Sí, el contexto también es en el contexto, ¿verdad, maestro? En la sintaxis. Por eso cuando los abogados vamos a presentar algún recurso ante las autoridades, algún juicio, maestro, es importante que tomemos en cuenta que nuestros conceptos, los agravios, nuestros conceptos de impugnación o nuestros conceptos de violación vayan aterrizados, sean concretos. Se acabaron los tiempos de presentar demandas, que en la medida que tu demanda tenga 300 hojas, es más, perdón por el dicho, maestro, pero es más fregona. Bueno, yo soy más mal hablada, es más así como ustedes. Como lo dice Octavio Paz en El laberinto de la soledad, más chingona. Más chingona, eso. Entonces, ya no es que se acabaron aquellos tiempos. En la medida que tu demanda sea concreta, precisa, que tengas una estrategia en el pedir, entonces el juzgador más rápido te va a dar lo que tú pides. Pero hay que saber pedir, maestro, y la Corte nos lo ha dicho, en un criterio jurisprudencial que todos vemos en la escuela, pero por favor, si no lo vieron, consúltenlo. En la página vamos a encontrar que la Corte nos dice que basta la causa de pedir. Déjeme comentarle algo, maestra, a propósito de que estamos hablando del Instituto de Altos Estudios Jurídicos. Pues mire, el Instituto de Altos Estudios Jurídicos, para usted y quienes no lo saben, está ubicado en Manuel Ávila Camacho 2047, entre Mar Egeo y Circunvalación Agustín Yáñez. El Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco fue fundado hace 15 años. Por supuesto que quiero hacer el comentario de que la doctora Berta Esparza es catedrático fundador de nuestro instituto, lo cual nos honra mucho. Gracias, maestro. Y también decirles que en este semestre estamos impulsando la maestría en Derecho con orientación en Derecho Administrativo. Y honor a quien honor merece, la malla curricular fue propuesta y revisada por la doctora Berta Esparza, lo cual ustedes pueden tener en cuenta
que es una malla curricular precisamente muy adecuada, minuciosamente estudiada para que ustedes tengan una muy buena herramienta en la especialización del derecho administrativo y además con casos, talleres de casos que pueden ser lo que en la práctica nos puede resolver una situación, un asunto. Y eso es muy importante porque no solamente nos quedamos en la teoría, maestra, Sí. sino también en el ejercicio Verlo práctico. de manera integral. Las clínicas en el estudio del ejercicio práctico. Por eso yo los quiero invitar a esta maestría en Derecho Administrativo que se lleva a cabo todos los viernes de 5 a 9 de la noche y los sábados de 8 a 1, pero cada 15 días, lo cual permite Una semana sí y una semana no. que el estudiante esté atento a su especialización, esté atento a su actualización. Y bueno, nosotros estamos comprometidos con la educación y lo quiero decir, con el más alto nivel académico, y eso es parte de nuestro prestigio porque Sí. tenemos, yo creo que de los mejores docentes en la zona occidente del país. Sí, y yo, bueno, los invitamos porque este café es a la luz de esta institución que ha sido fundada y que a mí me parece seria, pero pueden entrar a cualquier escuela, pueden entrar a cualquier diplomado, pueden entrar a cualquier curso, pueden escuchar en línea, podemos nosotros en YouTube Claro. acceder, maestro, a cualquier Claro. materia que nos guste, porque hay que actualizarnos. Miren, Pero si si ya lo hacen con terminaron la nosotros, licenciatura, es mejor. Claro, si ya terminaron la licenciatura, ahora vámonos a la maestría. Pero ya me cansé de estudiar. El abogado nunca debemos de cansarnos, porque el derecho es constante, es movimiento. Entonces, el que se confía y piensa, no, yo ya estudié y acabo de estudiar un diplomado, pues el que sigue. Cada Y nueva el que reforma sigue, porque ahorita el derecho, es vertiginoso. pero maestro, hay veces que usted conoce un derecho y al día siguiente ya no lo conoció. Porque el derecho es dinámico. Es dinámico, es la constante, no es la variable, es la constante. Entonces, invitarlos para prepararnos. Y yo, de verdad, decirles, en este cafecito, maestro, decir, no se confíen, no nos confiemos. Debemos de seguir haciendo lo que nos gusta, pero que lo hagamos bien, que nos sintamos Claro. felices. Y Mire, yo maestra, digo, es tan dinámico el derecho y es tanto también lo que la misma Corte va determinando de acuerdo a los principios de convencionalidad, que hay algo que me gustaría platicar con usted. Por ejemplo, ¿ustedes han oído hablar de las categorías sospechosas? ¿Qué son las categorías sospechosas en las formas en la que la Corte debe de interpretar la evolución, la aplicación de los derechos humanos? Las categorías sospechosas. pues maestro, aquí tiene precisamente para que vean que Sospecho, no es artículo de fe. sospecho que muchos de nosotros no lo sabemos. Sí, y quiero decirlo, no es un artículo de fe. Como usted, por ejemplo, ahorita, oye, este es un tema que yo no había escuchado. Debemos de ser humildes, de verdad, yo siempre los invito, debemos de ser humildes y cuando no sepamos de un tema, debemos de decir, no lo sé, de verdad, no lo había escuchado. ¿Por qué? Porque damos oportunidad para que alguien más nos lo platique o nos muestre el sendero para dónde debemos de caminar para conocer de nuevos temas. Hoy hablar de derecho es que lo que tú sabes hasta ayer, mañana alguien te puede sorprender con una palabra totalmente novedosa. Sabio es de saber y saber es de haber probado. Pues entonces, maestro, bien, usted es el orador profesional. No, se lo aprendí ahora. Que al final Juan Manuel espero Jiménez. que nuestro maestro nos recite uno de los poemas que a mí me encanta tanto para que vean cómo de veras ser orador se requiere de una técnica. Y una especialización. Toño y yo, cada plática de esta aprendemos más. Sí, bueno, miren, por ejemplo, si fuéramos a hablar de categorías sospechosas, no es porque a mí se me ocurrió, o porque el maestro se amaneció y dijo, ay, ahora me gustaría hablar del tema. No, no todos sabemos de todos los temas. Y yo hoy les quiero decir, si no lo sé, lo investigo. Si no lo investigo, pregunto.
Si no, entro más fácil a internet, pongo la palabra y alguien ya lo analizó. Aquí no vamos a descubrir el hilo negro. Lo que vamos nosotros es a saber buscar la información. Piensan que uno se sabe todo de memoria. Bueno, uno con el tiempo, la experiencia, los asuntos, va uno adquiriendo esta fortaleza para hablar de la información que tenemos en nuestro interior. Pero, por ejemplo, si fuéramos a hablar de categorías sospechosas, la Corte, en un lenguaje sencillo, aquí es donde podemos abrevar los abogados, maestro. Y esta es una de las clases que usted da y que en el doctorado, y yo ya le he pedido, tenemos que bajarla más cuando hablamos de la materia de jurisprudencia teórica. Fíjense, en el doctorado, hasta el doctorado, entra una materia que se llama jurisprudencia teórica, en donde se habla que la jurisprudencia... Que debería estar en la currícula de la licenciatura. Maestro, ojalá que se tome en consideración. La jurisprudencia teórica quiere decir que la jurisprudencia también entra como una teoría más del derecho, pero para nosotros los abogados, importantísimo porque esta teoría es ley actual, 100% actualizada, y la Corte se va actualizando. A mí me encanta una palabra que utilizan los ministros cuando algo era de un modo y ahora vamos por un derecho quizá más protector, más natural, más en busca de la felicidad, y dice la Corte, en una nueva reflexión, cambia de criterio y hoy se va a manejar el tema desde otra perspectiva, lo que pudiéramos llamar también como la reingeniería jurídica. Se va regenerando, se va reprogramando. ¿Y se acuerda un libro que usted tiene muy bonito que presentó maestro en el IDE, que se llama un libro rojo que presentó Sí, el doctor Héctor Quesada, que dice reestablecimiento de la vida. Entonces, vean ustedes, esta palabra pues un día hay que inventar una canción jurídica sobre esto, pero la reingeniería jurídica, la Corte la va tomando y dice, en una nueva reflexión. ¿Por qué? Porque el derecho es constante. Quien crea que sabe mucho, yo le digo, pues, ¿hasta qué momento sabía mucho? Es ese ejemplo que usted ponía cuando llegó una alumna, por cierto, suya, que le dijo, no, yo ya lo sé todo. Y usted le dijo, mira, es como el vaso que traes lleno. ¿Quieres conocer algo nuevo? Vacía el vaso para volverlo a llenar de algo nuevo. Sí, no sé si era el ejemplo. Sí, es un cuento que se platica, pero efectivamente, si alguien quiere decir, oye, ¿sabes de categorías sospechosas? Claro, fíjate que yo lo leí en una ocasión y comienza a platicar y a platicar, trae su tacita llena. Ya no le va a entrar más información. Pero ¿qué podemos decir nosotros? ¿Has escuchado hablar de las categorías sospechosas? Oye, es un tema muy interesante. ¿Tú cómo lo ves? Claro, yo lo veo muy ¿Qué te llamó la atención de ese tema? Entonces, a mí me llama la atención precisamente de algo que en las categorías sospechosas la propia Constitución ya lo prevé. Y también lo podemos ver en el artículo 4, en el artículo 16 constitucional, y lo puedo vincular directamente con datos personales. Y esos datos personales lo vinculo directamente con lo que llamamos los datos sensibles. ¿Y qué son los datos sensibles? Precisamente esos datos que por la confidencialidad que se le otorgan al Estado, y que la confidencialidad quiere decir confianza, y que se deben de ser resguardados, que son preferencias sexuales, estado médico, o sea, estado de salud, raza, religión, ideología, aquellos que por publicarse pudieran ocasionar una marginación, una discriminación a un individuo, y que por eso deben de ser reservados. Las categorías sospechosas están vinculadas precisamente a los datos sensibles. Para mí que usted es asesor de la Suprema Corte, no. Porque miren ustedes, pareciera que estaba leyendo al maestro. No. Aquí dice, lo acabo de leer. Por ejemplo, las categorías de sexo, raza, color, origen nacional, posición económica, opiniones políticas, estado civil, o cualquier otra condición o situación social han sido consideradas como las principales
categorías sospechosas incluidas en los tratados internacionales y en las diversas constituciones. Entonces, acá preferencia sexual lo genera como una categoría sospechosa. ¿Por qué, maestro? Categoría sospechosa son esas categorías que ya de por sí, si yo sé que puedo afectar la dignidad de la persona, debo yo de resguardarlas y protegerlas, a fin de que de publicitarlas pudiera ocasionarle un daño, que resguardándolas no ocasionó nada, o cuando el daño de publicarlo sea mayor al de resguardarlo. Y yo creo que siempre es importante proteger la dignidad de las personas. Sí, aquí le llamaron, suena así como categoría sospechosa, como si fuera algo de misterio. Bueno, ¿en qué podemos tasar este misterio? Es que es una palabra que nunca va a tener un encuadre perfecto. Por ejemplo, dice aquí, por otro lado, diversas constituciones han previsto expresamente nuevas formas de categorías sospechosas, tales como la edad. Usted decía, ¿es viejo a los 60 años es ser viejo? Bueno, yo a ninguna dama le pregunto. ¿Verdad, eso? ¿Verdad? Nunca le pregunto la edad. La discapacidad, el estado civil o el estado marital. ¿Por qué? Porque si hablamos el tema de ser mujer, el tema de ser hombre, que te limita. Entonces ahora... La perspectiva de género. Por ejemplo, maestro. Pero me platica de la perspectiva de género después de esta pausa. Ah, maestro, pues apenas le iba a platicar ahora del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Vamos a platicar después de esta pausa la perspectiva de género y lo que ha comentado ya la doctora. Gracias.